Hola, vamos a contestar 12 interrogantes que tienen que ver con la civilización maya antes y después de la llegada de los españoles. ¿Qué sucesos sobresalen en la historia de Guatemala en el siglo XVI? Del siglo XVI podemos rescatar dos sucesos muy importantes en Guatemala. En este siglo se dieron dos sucesos trascendentales que fueron la conquista y la colonización por parte de los españoles, la cual consistió en represión a los nativos de Guatemala, destruyendo su cultura, religión, obras literarias y después sometiéndolos a un adoctrinamiento con el fin de que olvidaran sus raíces. ¿Qué es lo que hacían los españoles? Primero, destruían toda la riqueza cultural, religiosa, cosmogónica que tenían los mayas, para después hacerlos que se olvidasen de ella y para adoptar nuevos comportamientos, nuevas creencias, nuevas formas de pensar. Y de esta manera podían someterlos a los mandatos de la corona española. Define 3 aspectos sociales más sobresalientes en la civilización maya. El número 1, las autoridades. En la sociedad maya, quienes lideraban a la comunidad eran los sacerdotes y científicos. Estas personas constituían un poder centralizado y vivían de los impuestos que pagaban sus subordinados, es decir, vivían de lo que generaban los impuestos que pagaban las personas que estaban bajo el mando de ellos. Segundo aspecto, ningún humano poseía tierras, ya que éstas le pertenecían a los dioses y eran administradas por los sacerdotes. Estos la distribuían a los agricultores en calidad de derecho de uso, es decir, que solo daban la tierra a los trabajadores para que la pudieran cultivar, pudieran sembrar lo que cosechaban en la agricultura, y nadie poseía, nadie era dueño de la tierra le pertenecía a los dioses y lógico, era administrada por los sacerdotes, quienes eran los, como quien dice, representantes de los dioses en la tierra. Tercer aspecto, según los expertos, los mayas nunca conocieron el hambre y la desnutrición hasta ser conquistados por los españoles. Esto se debía a que ellos mantenían una dieta muy balanceada. Si conocemos bien un poco la historia de los mayas, nos damos cuenta de que ellos se especializaron y dividieron su trabajo en varios factores y todos cosechaban y se preocupaban por la misma comunidad. En ese tiempo existía el trueque y lo que cultivaban lo intercambiaban por algún otro alimento que ellos necesitaban. Mencione 5 rasgos característicos de los antiguos mayas según el documento. Número 1, la estrecha relación con la madre naturaleza, tanto que sus dioses estaban ligados a la naturaleza y a la producción. Rasgo número 2, el avance científico que desarrollaron. Como ejemplo, sabemos que establecieron cuánto duraba la órbita de la Tierra alrededor del Sol, predecían eclipses. Otro rasgo es que en la mayoría de sus ciudades tenían un observatorio astronómico. Tercer rasgo característico, el desarrollo arquitectónico, y esto lo podemos apreciar en sus construcciones tan exactas que, a pesar de no tener idea de la rueda u otro tipo de tecnología para poder transportar con facilidad sus materiales, pudieron construir grandes monumentos que el día de hoy podemos apreciar en las ciudades mayas. Número 4, la creación del cero y su conocimiento en astronomía. Con esto los mayas sobrepasaron las civilizaciones como la babilónica y la egipcia. Los mayas inventaron el cero. Número 5, su desarrollo en la literatura. Eso nos hace entender que eran personas muy cultas y civilizadas. Creaciones literarias que se pudieron rescatar de la conquista, el Chilam Balam, Anales de los Shail, Rabbi Nalachi y la Biblia de los Quichés, que también se considera como la Biblia de América, el libro del Popol Vuh. ¿Cuál es la forma de producción y organización social del periodo inmediato anterior a la conquista? El método de producción asiático. Esta es la forma de producción. Este método consistía en la separación de la agricultura y la artesanía, lo que da como resultado una excelente producción. En los mayas se dio con este método lo que se llamó la especialización, que consistía en que en la comunidad habían personas que se dedicaban a una sola cosa y podían ser agricultores, alfareros, tejedores o cualquier otro tipo de artesanía,
pero que el fin de lo que generaban con su trabajo era para pagar el tributo y para el sustento de su familia y comunidad. Identifique las ciencias que se relacionan con la sociología en la época de la conquista, civilización maya y la época de los quichés. Número 1. La religión, que aunque no es una ciencia en sí, antes de la llegada de los españoles, los mayas ya practicaban su propia religión, la cual era paralela con sus actividades de agricultura y con la naturaleza. En la ciencia de la demografía había un notable registro de los pueblos mayas y de la población en sí, misma que fue afectada reduciendo casi un 70% de la población antes de la llegada de los españoles, fenómeno que se dio por personas provenientes de México, donde ya estaba Hernán Cortés y sus huestes, personas que venían con múltiples enfermedades que mataron a miles de indígenas mayas. La historia nos cuenta, antes de que llegaran los españoles al territorio guatemalteco, ya habían habido varias epidemias generadas por algunas enfermedades que traían las personas que venían huyendo de lo que estaba pasando en México, venían huyendo para Guatemala y traían consigo esas enfermedades que los mayas no conocían y que por lógico no podían tratarlas. Otra ciencia es el derecho. Al momento de que se dé el proceso del feudalismo, se le otorgan ciertos derechos a los indios, dándole prioridad a las cuestiones laborales. Siguiente ciencia que se relaciona con sociología es la política. Desde antes de la llegada de los españoles, los mayas ya tenían su sociedad bien estratificada y organizada con una política, donde quizá la calidad de vida no era igual para todos, pero era mucho mejor que todo lo que trajeron los españoles. La estratificación social de los quichés, según Robert Carmack, estaba principalmente integrada por los nobles, quienes eran jefes y caciques y sus señoras. Los nobles ocupaban diversos puestos públicos. Podían hablarse de otros tipos de nobles, principalmente de 3 tipos de nobles. En el primer nivel, en los nobles del primer nivel tenemos al rey, al virrey, oradores y consejeros. En los nobles del segundo nivel tenemos oficiales, jefes de barrio y escribanos. En los nobles del tercer nivel están los ayudantes del consejo, contadores y músicos. También está el estrato de los vasallos, que estaba integrado por los plebeyos y gente común del pueblo. Los artesanos, que lo integraban pintores, plumeros, entalladores y plateros. Los mercaderes, quienes viajaban lejos para obtener bienes como sal, cacao, plumas y otros tipos de productos que no se contaban en la comunidad. Y por último estaban los esclavos, quienes trabajaban la tierra, pagaban sus tributos y servicios. ¿En qué consiste el periodo colonial? El periodo colonial se inicia en el año 1524 con la llegada de los españoles a Guatemala y termina hasta la independencia de 1821. Fue un paso donde el pueblo de Guatemala se vio sometido a un proceso de expropiación de sus tierras, pasando estos a trabajar para los señores. Al principio fueron sometidos como esclavos y muchos fueron asesinados de forma brutal por los españoles, que eran comandados por Pedro de Alvarado, quien era el teniente más brutal y asesino de Hernán Cortés. Se sabe de que Hernán Cortés estaba enfrentando a los pueblos indígenas de México y envió a don Pedro de Alvarado a conquistar lo que conocemos como Guatemala. La organización social de Robert Carmack, al hablar de la estratificación de los quichés, divide los grupos en nobles, nobles de primer nivel, nobles de segundo nivel, nobles de tercer nivel, vasallos, artesanos, mercaderes y esclavos. El pueblo de indios fue un gran reservorio de la fuerza de trabajo durante la época colonial feudal y su finalidad estuvo orientada a proveer fuerza de trabajo mediante 3 vías. Estas 3 vías son la gratuita forzosa, la semi-gratuita y la asalariada. La gratuita forzosa, esta vía, quienes eran considerados indios, trabajaban pero sin recibir ninguna remuneración. Prácticamente eran esclavos. En la vía semi-gratuita, los trabajadores eran obligados a trabajar
y a veces se les remuneraba su esfuerzo. Quiere decir que a veces se les consideraba y se les pagaba, pero eso no era de todas las veces. Por eso la vía se le conoce como semi-gratuita. La vía asalariada era una forma de trabajo y de remuneración muy barata. Esta vía permitía que el indio vendiera su fuerza con libertad, es decir, que escogiera con quién iba a trabajar y para quién iba a trabajar. Claro, con un pago muy barato y únicamente después de haber realizado sus propios trabajos obligatorios. Además de todo esto, tenía que trabajar de forma independiente y en terrenos de la comunidad para poder ganar el sustento de su familia y poder pagar los tributos a la corona. Es decir, que después de cumplir con los trabajos obligatorios en esta vía del pueblo de indios, el indio tenía que trabajar para su familia y para poder pagar los tributos. La estructura colonial quedó conformada entonces con las clases y capas de la clase dominante y explotadora, la clase dominada y explotada, la clase medias rurales y las capas medias urbanas. En la clase dominante y explotadora originalmente se entiende como aquellos que ejercen dominio y poder sobre los que son considerados inferiores y débiles. Esto en cuanto a la colonia. La clase dominada y explotada, dentro de esta se considera a los esclavos indígenas que eran obligados a realizar trabajos pesados sin recibir ningún tipo de pago. Clase medias rurales. Esta clase social está integrada por una de las capas sociales que se caracteriza por principalmente estar conformada por ladinos pobres y pequeños medianos agricultores. Capas medias urbanas. En esta clase social se puede observar a una estructura integrada por los artesanos pequeños, la plebe, manufactureros y grupos intelectuales. La actividad social indígena en la época prehispánica está representada por los siguientes aspectos: organización política, la organización religiosa, familia, la división del trabajo. En la organización política está regida por autoridades religiosas, militares y civiles. Era un poder compartido que diversificaba las posibilidades de gobernanzas. La organización religiosa estaba regida por los sacerdotes y caciques, quienes comunicaban el mensaje de los dioses a las personas. Es necesario poder establecer que tenían una concepción religiosa, politeísta y naturalista. Familia tenía una concepción de la familia bastante patriarcal, en la que el hombre era quien tenía autoridad y se dedicaba a los trabajos de campo. En cuanto a la mujer, se encargaba de atender a los quehaceres de la casa y atender al marido y sobre todo a la educación de los hijos. La división del trabajo. Es interesante poder observar que el trabajo estaba estructurado de acuerdo a las necesidades de las comunidades, en las que la agricultura era la base del trabajo, la cual se daba de manera colectiva. Eso se caracterizaba por el sentido de responsabilidad, cooperación y alegría. Es común, en la actualidad ya no se practica, pero anteriormente en una comunidad, cuando una persona construía su casa, toda la comunidad llegaba a ayudarle. Por ejemplo, si iban a poner el techo de su casa, toda la comunidad llegaba a ayudarle. Y esto viene a raíz desde sus inicios, desde la civilización, ya que tenemos conocimiento de que los mayas pues se preocupaban mucho por su comunidad, velaban por su comunidad. Estaba su familia primero, pero luego estaba la comunidad. Surgen preguntas como por ejemplo, ¿en qué estado social se encontraban los mayas a la venida de los españoles? ¿Eran salvajes? ¿Eran bárbaros? ¿Eran semibárbaros o eran semicivilizados? ¿O ya estaban civilizados? ¿En qué estado estaban los mayas antes de que los españoles llegaran? Los mayas se desarrollaron en diversos aspectos, logrando el único sistema de escritura completo de toda América precolombina y dejando un legado importante en materia artística, arquitectónica, matemática, astronómica y ecológica. Estos caracteres que acabo de mencionar de la cultura maya, pues están evidenciados en sus ciudades mayas que están como vestigios en medio de la selva del Caribe y la selva guatemalteca y parte de Honduras y Belice. Esto lo confirma Sylvanus Griswold Morley en su libro La civilización maya, cuando dice: y cuando nos ponemos a analizar el producto de toda su civilización a la luz de todas sus limitaciones culturales conocidas, de su existencia en el mismo nivel que el del antiguo hombre neolítico del viejo mundo, sin temor a la contradicción podemos proclamar a los mayas
como el pueblo indígena más notable del planeta. Es decir, con esto contesto las interrogantes, que si eran salvajes, claro que no, que si eran bárbaros, tampoco. Eran personas civilizadas. A raíz de eso, del tan avance cultural y civilizado que tuvieron, podemos apreciar el gran desarrollo arquitectónico que tuvieron, el gran desarrollo astronómico, el desarrollo en la literatura, con un libro del Chilam Balam, del Rabinal Achí, el libro Popol Vuh, que fueron obras que los mayas dejaron, y no hay más evidencias, ya que en la época de la conquista y de la colonización, pues las evidencias, como lo decía al inicio, fueron destruidas como parte del sometimiento de los españoles hacia los indios. Se destruían lo que tenían para poderlos más fácil someterlos más adelante. Destruían toda su cultura, todos los conocimientos que tenían, para después poderlos someter.